Okay, 5 minutes and 30 seconds on the clock, Mexican Spanish. Let's dojo it out. First, review. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bien, gracias. Bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. ¿Me podría ¿Me ayudar? podría ayudar? La gelatina. La gelatina. La gelatina. La gelatina. El cucharón. El cucharón. El temporizador. El temporizador. El precio. 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 El colador. El colador. El puerro. El puerro. El puerro. El tranvía. El tranvía. El tranvía. El desayuno. El ayuda. Desayuno. El desayuno. El desayuno. El batidor. El batidor. El batidor. La galleta. La galleta. La galleta. La mejorana. La mejorana. La mejorana. Me temo que la callejera. La comida callejera. La comida callejera. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Okay, that's it for this section. Stop this and let's go back to what I was supposed to be doing, which is aisatsu, which is greetings. ¿Y usted? Usted, usted, ¿Y usted? usted, 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 ¿Y usted? usted. Gracias, bien, bien, gracias. Bien, gracias. Bien, gracias. Bien, gracias. Buenas what? Buenas tardes. Tardes, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted? Perdone, Perdone. perdone. ¿Qué tal el clima? ¿Qué tal el clima? ¿Qué tal el clima? ¿Qué tal el clima? Wait, what? Oh, ¿qué tal el ¿Qué clima? tal el clima? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. 4. 4. 4. ¿De nada? De nada. De nada. Buenas tardes. Buenas tardes. Okay. Está agradable. Está agradable. Está agradable. Está agradable. Está agradable. Está agradable. Perdone. 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 Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Bien, gracias. Bien, gracias. La máquina de expreso. La máquina de expreso. La máquina de expreso. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hace mal clima. Hace mal clima. Hace mal Hace mal clima. clima. Hace mal clima. Hace mal clima. La mora. La mora. La mora. Hace mal clima. Hace mal clima. ¿Podría ayudar? ¿Me podría ayudar? ¿Me podría ayudar? ¿Me podría ayudar? ¿Qué tal el clima? ¿Qué tal el clima? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hace calor. Hace calor.
Hace calor. Hace calor. Hace calor. Hace calor. Hace calor. Hace calor. ¿Qué tal el clima? ¿Qué tal el ¿Qué clima? tal el clima? Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Está agradable. Está agradable. Perdone. 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 Hace frío. Hace frío. Hace frío. Hace frío. Hace frío. Hace frío. El tiempo de preparación. El tiempo de preparación. ¿Qué tal el clima? ¿Qué tal el clima? ¿Qué tal el clima? Ah, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Okay, that's it for my Spanish. Let's see, do I get well, six new words for today? 100%. Cool. Not that excited because these are really easy words anyway. Let's see. Do I get any? Okay, so it's going to be a minute of extra time for tomorrow, and that will be all for my Spanish. I shall now move on to my, what is it now? I shall move on to my Japanese. So thank you so much for watching. I'll just see you. Bye.